En México tenemos una costumbre bastante curiosa. Nos encanta decir que la historia lo escriben los vencedores, pero nunca nos cuestionamos qué tanto nos han mentido esos mismos vencedores. Hoy voy a hacer algo bastante prohibido, defender a Porfirio Díaz. Sí, al tirano, al dictador, ese malo del cuento que nos enseñaron desde la primaria. Pero para hacerlo, primero te voy a contar el secreto incómodo que nadie te dice. México no era un país oprimido levantándose contra un déspota. México, antes de Porfirio, era un país destruido, agotado, que llevaba 66 años en guerra civil. Desde 1810 estábamos ya agarrándonos a balazos y no parábamos. Y antes de hablar de los revolucionarios, tendríamos que entender qué diablos era México cuando Porfirio Díaz llegó al poder. Lo que te voy a mostrar ahora no es el porfiriato, es el país previo a él. Un país que llevaba toda la vida peleándose contra sí mismo, que nunca había tenido estabilidad, que no sabía lo que era un estado funcional. Y es aquí donde empieza lo indefendible, la idea de que un hombre, Porfirio, pudo detener 66 años de guerra civil continua. Y la pregunta no es si lo hizo democráticamente, la pregunta es cómo logró que México dejara de matarse a sí mismo. Así que vamos a algo que casi nunca contamos. ¿Qué país recibió Porfirio Díaz en 1876? ¿Qué encontró y qué heredó? Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des a la campanita y para mentadas de madre, déjalo en los comentarios. México no era un país, era un campo de batalla cansado. Y aquí empieza nuestra historia. Siempre nos enseñaron que Porfirio Díaz fue el malo, el tirano, el dictador, el villano de Manuel. Pero curiosamente también nos enseñan en esos mismos libros que a él le debemos los trenes, los telégrafos, los teléfonos, las primeras óperas, los teatros, la modernidad, la abundancia y la prosperidad. Un tirano, pero que modernizó al país. Un dictador, pero que le dio estabilidad. Un malo, pero que entregó más infraestructura que todos los que vinieron después juntos. Y entonces, inevitablemente, llega la pregunta: ¿qué país recibió Porfirio Díaz en 1876? Aquella independencia que te enseñaron como una lucha heroica, romántica, libertadora, era en realidad una guerra civil. Criollos, mestizos e indígenas peleándose contra criollos, mestizos e indígenas. No había buenos contra malos, había mexicanos matando a otros mexicanos. Luego llegó Iturbide, que no duró nada. Luego vinieron los centralistas contra los federalistas. Luego los republicanos contra los monárquicos. Luego los liberales contra los conservadores, y cuando por fin ganan los liberales empiezan a matarse entre ellos. Hasta que por fin México tuvo un día de paz. El 27 de septiembre de 1821, cuando se consuma la independencia con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, marcando el fin del dominio español. Pero el 28 de ese mismo mes, o sea, un día después, ya se están matando nuevamente. En 1876, Porfirio hereda un país que no era un país. Era un archipiélago de ranchos, pueblos dispersos y regiones autónomas. Un terreno inmenso, sí, pero ingobernable. 10 millones de habitantes tirados por ahí sin conexión entre sí. Un ejército microscópico que representaba 0.2% de la población de todo el país y el 90% de la población analfabeta. Tiendas de raya y latifundios que eran reinos independientes. Descontento indígena por todo el país, incluso contra Juárez, que les había quitado sus tierras comunales por aquello de la modernidad. Estados completos donde no mandaba la ley, sino el caudillo con más hombres y más balas. A eso súmale algo hermosamente mexicano: la deuda. México estuvo en quiebra prácticamente todo el siglo XIX. Después de la independencia, México queda devastado. No había industria, no había recaudación, no había Estado. Lo único que sí había era deuda. Y no cualquier deuda. Deuda externa, tomada en Londres con condiciones de un país desarrollado. Mientras Inglaterra tenía ferrocarriles, fábricas y puertos, México tenía guerra civil. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Una deuda totalmente impagable. La relación que hay entre lo que recauda el gobierno y lo que se debe era totalmente absurdo. Hubo momentos donde la deuda equivalía a 4 veces los ingresos del país, otros donde era 6 veces y en unas crisis fuertes entre 8, 9 y hasta 10 veces de los ingresos fiscales. Porque México vivió en guerra y la guerra no solo mata gente, mata los ingresos de un país. Las aduanas eran la principal fuente de dinero del Estado. ¿Y qué pasaba? Cada vez que había levantamientos, guerra civil o una invasión, las aduanas cambiaban de dueño. Un día eran del gobierno, al día siguiente eran del caudillo local, al siguiente del ejército francés. Así literal, no había manera de recaudar.
En la Guerra de Reforma y durante la Intervención Francesa, los ingresos llegaron casi a cero, pero la deuda seguía creciendo. Había presidentes que duraban días o meses en el cargo, no gobernaban, no hacían leyes, no construían nada, pero sí tenían tiempo para pedir un préstamo al extranjero antes de que los derrocaran. Por eso la deuda crecía y el país cayéndose a pedazos. ¿Y qué tiene que ver esto con Porfirio Díaz? Absolutamente todo. Porfirio no recibió un pueblo al cual gobernar, recibió un balance general de un país quebrado. Cuando él toma el poder, los ingresos eran ridículos, la deuda era gigantesca, el crédito internacional estaba prácticamente muerto y México tenía fama de no pagar. Solo con estabilidad es cuando pudo empezar a pagarse. Y aquí es donde entra Porfirio Díaz como figura histórica. No como héroe ni como villano, con estabilidad, sí, todos sabemos que con mano dura. Las aduanas volvieron a funcionar, los ingresos del Estado dejaron de ser cero, la recaudación se volvió predecible, el país pudo renegociar sus deudas y finalmente la relación monstruosa entre ingresos y deuda empezó a bajar. Una relación de 1 a 10 pasó a 1 a 3 y en algunos años de 1 a 2. Por primera vez en todo el siglo XIX, México encuentra una estabilidad financiera. Así que cuando te digan que Porfirio Díaz solo reprimía, también recuerda algo, recibió un país que debía 10 veces más de lo que ganaba y aún así lo estabilizó. Hubo más matemática financiera que ideología en la historia de México, porque no existe un contrato social cuando no se recauda, no se puede construir un estado cuando no entra dinero. Y un país sin ingresos es un país que no puede garantizar absolutamente nada. Un país que no recauda y siempre debe no puede tener democracia, ni derechos, ni revolución, ni soberanía, ni absolutamente nada. Porque antes de hablar de libertades, antes de hablar de las instituciones, antes de hablar de la república o de la monarquía, el país necesita estabilidad financiera. Y eso es precisamente lo que México no tenía. Nos encanta creer que Porfirio Díaz cayó porque el pueblo organizado despertó y dijo ya basta. Suena bonito, suena heroico, suena absolutamente falso. La verdad incómoda es esta. La conspiración para tumbar a Porfirio Díaz no se planeó en México, se planeó en Texas. La revolución empezó en San Antonio, no en México. Mientras el país estaba en calma y con elecciones a la vista, Francisco Madero huyó a Estados Unidos, no para esconderse, sino para elucubrar. Desde oficinas, casas rentadas y despachos tejanos, armó la revolución pieza por pieza. Redactó el Plan de San Luis, compró armas, reclutó operadores, buscó el financiamiento norteamericano, diseñó propaganda, estableció rutas clandestinas de suministro. Todo desde Estados Unidos, nada desde México. Cualquier gobierno serio habría detenido a Madero. William Howard Taft no solo no lo detuvo, lo protegió porque Madero, sin darse cuenta, se convirtió en el instrumento ideal para lo que Washington buscaba: asegurar el control del petróleo mexicano, un recurso estratégico que Europa y Estados Unidos veían como un oro líquido en vísperas de la Primera Guerra Mundial, así como evitar el canal interoceánicos que competiría contra el de Panamá y también a debilitar a Porfirio Díaz, al único presidente que le decía no a los gringos. Y sin duda alguna, lo que más buscaba el gobierno norteamericano era colocar a alguien más manejable en el poder. La conspiración empieza cuando Porfirio deja de obedecer. Cuando Taft le pidió devaluar su moneda, Porfirio dijo que no. Cuando le pidió Baja California, dijo que no. Cuando le pidió detener el canal seco de Tehuantepec, dijo que no. Cuando le pidió concesiones petroleras a Rockefeller, dijo que no. Ese día, la suerte de Porfirio quedó sellada. No por el pueblo, sino por geopolítica. Y entonces entra Madero, el mensajero perfecto, el apóstol de la democracia, el hombre que cambió el rumbo de México, sí, pero no hacia la democracia, sino a la inestabilidad más grande desde la intervención francesa. Porque mientras en México Madero no tenía bases firmes, en Texas tenía dinero, armas, logística, protección diplomática y una frontera lista para abrir la puerta a una guerra. La revolución se vendió como el despertar popular, pero fue una operación quirúrgica: derribar a Porfirio Díaz, colocar a alguien controlable y abrir la puerta a los intereses del norte. Para 1911, el país estalla. Las armas tejanas cruzan la frontera, los operadores maderistas entran como hormigas y Madero se proclama líder de una revolución que jamás habría existido sin el soporte estadounidense. Porfirio renuncia, no para evitar una revolución, sino para evitar una intervención militar estadounidense. Y así, la conspiración se completa. De Texas al Palacio Nacional. Porfirio Díaz no cayó por el pueblo, no cayó por la democracia, no cayó por tirano. Cayó por una conspiración internacional diseñada en Texas, financiada desde Estados Unidos y ejecutada por Madero, el mismo apóstol de la democracia que, sin entenderlo, sin medirlo y sin quererlo, abrió la puerta a la década más sangrienta que México había visto y marcó el rumbo del siglo XX, un siglo que pudo ser distinto, un país que pudo tomar otro camino,
pero heredamos el México que salió de esa decisión. Un país roto, incendiado y obligado a reconstruirse desde las cenizas, por una revolución que ni nació aquí ni nos pertenecía.